Hola, buen día amigos, bienvenidos una vez más a Sala Común, donde como saben pues no hablamos de los libros en sí, sino de los temas que se tratan en estos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de los ovnis, Vaya Timo, el libro que hemos estado analizando en estas 2 semanas pasadas, en los últimos dos podcasts que estábamos con Mr. Alpha. El día de hoy no nos pudo acompañar, empezamos a temer que lo abducieron o algo así por andar hablando de temas que no debía. Y el día de hoy nos está acompañando Marfileño. Por cierto, me habían comentado, Marfileño, que por qué nunca nunca decía quién estaban con nosotros, porque en el video pues aquí se ven, pero me decían, oye, en el podcast en Spotify no sabemos quién está contigo ni nada. Le digo, pues ahí se escuchan. Dice, no, pero anúncialos. Entonces, pues te pido una disculpa porque no te había anunciado antes. No se preocupen. A mí me identifican fácil por la voz, a Mr. Alpha porque dice una sarta de cosas y chocopizaciones ahí que nos han pasado y pues a Conan lo ubican por siempre es el presentador de los podcasts. Digo, para la gente que tenemos un poquito más de participación, si no también pueden visitar nuestra página de Facebook, ahí pueden distinguirnos un poco más, siempre nos mostramos la cara, damos pie a lo que decimos y claro que sí, digo, es un gusto otra vez poder colaborar ya después de un par de semanas que me había sentado. Sí, por cierto, también a la gente que no sabía, aunque últimamente hemos estado haciendo muchos podcasts donde realmente estamos más activos en redes sociales, es tanto en Facebook, ya sea en la página de la Biblioteca Pública Mundial o en el grupo directamente. Digo, para que la gente que no sabía que tenemos la página, para que puedan entrar ahí. Y bueno, pues obviamente los podcasts que grabamos aquí en video, también los pasamos en audio, en Spotify y un montón de redes adicionales que pues pueden encontrar nuestros podcasts también. Antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta, Marfileño. Cuando empezamos este podcast, Mr. Alpha y yo, lo primero de lo que hablamos fue, como el tema es de ovnis, lo primero fue, ok, ¿tú crees en ovnis? Pero me gustaría, antes de hacerte la pregunta, hacer bien la definición. Según encontré por ahí en páginas web, los científicos hacen una distinción entre lo que es un ovni, según la creencia popular, y un ovni, pues ya digamos el término correcto. Entonces, por ejemplo, un ovni es, pues según las siglas, es un objeto volador no identificado. Según los científicos, esto puede ser prácticamente lo que sea, o sea, un meteorito, pedazos de un avión que estén por ahí pasando por el radar, por decir. Es cualquier cosa que se detecte que sea un objeto que esté volando y que después de un análisis una persona pues especializada en este tipo de casos no logre identificar a qué se debió. ¿Okay? Recordemos que últimamente Estados Unidos ha sacado algunos videos sobre esto. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es cualquier cosa, sencillamente no se sabe lo que es. Y la creencia popular es que un ovni es una nave espacial tripulada, o a lo mejor no tripulada, pero es una nave espacial que viene de otro planeta. Ahora, ya haciendo esta distinción, Marfileño, ¿tú crees que seamos visitados por seres de otro planeta? Dame un segundo, caramba, porque hay un poquito de interferencia en el audio. Pero sí, definitivamente yo creo totalmente en los ovnis, creo en los objetos voladores no identificados con el primer término que tú dijiste, el primer término de cualquier objeto, ya sea nave de prueba, ya sea algún patrullaje sin identificar o mismos experimentos que se han hecho con drones o demás, o naves no tripuladas, creo perfectamente en ellos. Sobre la visita de seres de otro planeta, siento que no estamos solos en el universo, digo, siempre ha sido mi opinión, sería una tontería pensar que en la magnitud que tenemos de este universo no existe alguna raza que ya tenga alguna tecnología muy avanzada de la misma. Sí siento que hemos sido visitados en algún momento, pero que no hemos tenido esa convivencia como tal, se ponen los hombres de negro, o en algunas series como los X-Files. No siento que tengamos esa convivencia tan profunda con ellos, pero sí hemos sido visitados en algún momento. Yo siento que sí existen suficientes pruebas como para decir que los alienígenas, por así decirlo, nos han visitado, más sin embargo no creo que tengamos esa conexión tan íntima con ellos, o una relación de raza a raza. Ok. Bueno, yo en lo personal, y esto lo he expuesto en los podcasts pasados, yo no creo que hayamos sido visitados por seres de otro planeta, no aún, al menos. Quizá, como dices tú, quizá en el pasado pasaron por aquí, no vieron nada interesante y se fueron. Es una posibilidad, claro.
Pero obviamente también creo, y digo obviamente porque pues sería algo ilógico pensar que somos los únicos seres en el universo, es enorme, pero también hay una cosa que estábamos platicando Mr. Alfa y yo, que es la teoría de las luces de Navidad. No sé si habías escuchado esta teoría. Sí. Ok. Bueno, entonces como sabes de que pues hay razas que pues emergen, evolucionan y luego pues llegan a un cierto punto y ellas mismas se aniquilan. Entonces eso Se también... colapsan, sí. Ajá, y eso puede evitar que haya contacto entre dos civilizaciones. Pero de que hay vida o pudo haber vida antes de nosotros y en otras galaxias, en otros planetas, la posibilidad está ahí y sería una tontería negar la posibilidad. Pero tampoco puedes afirmar que sí, a fuerza, tiene que haber vida en tal galaxia. Pues no, ya ahí sí, ya eso es otra onda. No, pero también hablamos sobre células, digo, toda la evolución que hemos tenido ha sido desde monocélulas, células con un simple núcleo. Debe de haber vida en algún lado. En Marte se encontraron vestigios de agua, debió de haber habido vida, por lo menos, bacterias, microbios o algo relacionado. A lo mejor pensamos como vida, como los aliens, tal cual te los ponen como seres ya super evolucionados y demás. Yo creo que realmente, más que eso, debe de haber planetas donde sí debe de haber una civilización avanzada, pero creo que muchos de ellos tienen civilizaciones muy primitivas. Digo, siendo sinceros, ¿qué tanto tiempo tiene realmente el ser humano sobre la Tierra? Que hemos dominado, pues ya las artes, que hemos dominado la tecnología y que seguimos desarrollándola. Siento que sí hay mucha vida en el universo, debe de haber bastante vida, pero no creo que toda sea como, pues de nuestro, ¿cómo se podría decir? Con nuestra cadena evolutiva o que tengan una evolución tan fuerte. Digo, si el ser humano ha empezado a viajar recientemente al espacio, yo creo que imagínate todos los años que tienen que transcurrir en ellos para empezar a tener esta tecnología. Sí, claro. Sí, digo, a lo mejor están en una etapa evolutiva pues inferior y también eso evita que haya un contacto, digo, no sabemos. O a lo mejor es muy superior y su forma de contactarse con otras razas que a lo mejor también están buscando, pues no es compatible con la nuestra. O sea, es por ejemplo que nosotros que queramos contactar con una raza alienígena con ondas de radio y ellos apenas están creando la escritura, pues está canijo. Pero digo, es un ejemplo de cómo se pueden estar dando las cosas y por qué no hay ese contacto todavía. Pero bueno, ahora vamos a hablar ahora sí un poco de los puntos. Ya hemos hablado en podcasts anteriores de algunos puntos en donde estamos viendo más bien que las personas, o que hay gente que se aprovecha de personas un poquito más crédulas para venderles cosas y mantienen el mito de los alienígenas con un fin lucrativo. Y después vimos también otros en donde cosas que nosotros mismos hemos hecho se presta a malinterpretaciones o a confusiones. Hace un momento antes de comenzar a grabar, Marfileño y yo estábamos platicando acerca de lo que pasó con Orson Welles, por allá de los años, ¿qué fue? ¿En los 30s o los 40s? Sí, en los 40 aproximadamente, lo de la guerra de los mundos. Que Orson Welles estaba leyendo una adaptación del relato o del libro de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos, y desde un principio él dijo que todo era como una especie de obra de teatro, que la gente lo disfrutara. Era un programa especial, creo que de hecho fue para Halloween. Pero mucha gente sintonizó el programa ya empezado, y como en el programa en ningún momento vuelve a mencionar nada de que es falso, pues mucha gente se lo creyó. Entonces, pues también situaciones como esas se pueden malinterpretar. Hablábamos del Sputnik, hablábamos de los cohetes V8, no me acuerdo si eran V8, V4, los cohetes alemanes, y pues que todo esto, aparte súmale el miedo, pues obviamente la gente va a ver cosas o le va a agregar cosas a lo que está viendo que no están ahí. Entonces, aquí precisamente vamos a hablar un poco de eso. El primer punto. En el siglo XVI existieron libros y catálogos sobre portentos, hechos extraordinarios y apariciones de monstruos en Europa. Los usaron los religiosos como prueba de la existencia de Dios. Y como ejemplo podemos citar pues, que según ellos veían batallas celestiales en el cielo, nacimientos de seres humanos deformes, siameses unidos por alguna parte del cuerpo, pollos domesticados que salían sin cabeza, soles sanguinolientos. O sea, cualquier tipo de cosa que pasara en la Edad Media, por ejemplo, que ellos no supieran explicar, era algo que para ellos era una prueba de la existencia de Dios. Aterrizando esto ya a la realidad, por ejemplo,
¿tú crees que, o tú has visto que pasen cosas así, que la gente lo malinterprete como, mira, era un ovni, o era un extraterrestre? ¿Tú lo has visto? Claro que sí, sí, definitivamente. La cultura de los ovnis, en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando, o el comentario que hiciste con X-Files, la fascinación del ser humano por intentarle dar algún tipo de simbología o explicación a las cosas que no entiende, claro que sí lo estamos viendo ahorita. Pero es muy curioso que conforme ha avanzado la tecnología, el tiempo, y hemos mejorado nuestra capacidad de percepción y de comunicación, ya no son tan frecuentes, no sé si lo has visto, que ya no es tan frecuente como lo eran los 90s, de videos de ovnis y programas de ovnis relacionados, Tercer Milenio, en el caso de México, con Jaime Maussan, que pues definitivamente ha lucrado toda su carrera con fenómenos paranormales de esta índole, específicamente de los ovnis. Sí, el ser humano siempre va a buscar esa fascinación por pensar que hay algo más, por sentirse que no está solo en el universo, y tiende a ver todo como una prueba de ello. Digo, hasta ahorita siguen achacando las pirámides de Egipto a los ovnis, a la tecnología alienígena, a lo que era Stonehenge en algún momento, que ya se han ido desmintiendo con el tiempo y se han hecho más teorizaciones de lo mismo, pero sí, claro que el ser humano sigue buscándole 3 pies al gato, por así decirlo, porque siempre hemos estado fascinados con esa cultura y de buscar como que algún tipo de representación de la misma en nuestra vida cotidiana. Lo hacemos más que nada por el instinto de tener algo que adorar o algo de que tener fe, por así decirlo, porque está en el genoma humano hacerlo, pero siento que siempre ha sido así, y siempre vamos a buscar como que ese tipo de fascinación hacia, ahorita por ejemplo lo que dije, lo del agua en Marte, fue un comentario que fue por ahí de la NASA, con la unidad de patrullaje que tienen allá, y lo primero que piensa una persona es, si hay agua pudo haber vida, y pudo haber vestigios de una sociedad, y te empiezas a teorizar 10,000 cosas, cuando realmente te están dando un dato o una situación o un hecho muy pequeño de la información. Yo lo veo de esa manera, por lo menos yo lo veo, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo como que sí, siempre el ser humano va a buscar asociar algo que no entienda o que no comprenda de alguna manera, ya sea de un lado religioso místico o sí, definitivamente con alienígenas y demás. Sí, de hecho, como dices, últimamente realmente no ha habido casos o sea, que se hayan vuelto tan virales como pues es la terminología correcta hoy en día. Como Roswell. Exacto, como el caso de Roswell, no ha habido un caso así, precisamente como dices, a lo mejor por lo de que ahora que hay tanta tecnología, ya es más fácil desmentir algo así. Mira, hace poco pasó, no sé si lo viste, fue hace como unos 5 días, que estaban en una carretera, está un video en Facebook, está en una carretera y están unos tipos grabando y se ve hacia el cielo, se ve una especie como de disco y aquí abajito se ve una luz, y en la grabación se escucha que dicen, mira, es una nave espacial, It's a fucking spaceship. Y ya cuando te lo dicen y ves algo que no le hayas forma, ya empiezas tú, sí, es una nave espacial. No es cierto, no es una nave espacial, pero tú estás viendo porque ya estás bajo el influjo de lo que alguien más te dijo. Lo asocias en ese momento, porque pues como que no le hayas por dónde moverte y puede ser hasta un globo meteorológico que anda por ahí, o estos globos de I Love You que se le escapó a una pareja, pero tú lo ves y, es una nave espacial. It's a fucking spaceship. Está moviendo el cielo y brilla. Sí, y bueno, ya después salió la explicación, le hacen un zoom a la imagen y resulta que era un globo, un dirigible de Goodyear. Y la luz que se veía en la parte de abajo era un cartel que tenían grande como el que sale en el capítulo de Los Simpsons donde Bob Patiño se roba el dirigible del Duff. Bueno, era un letrero de esos. Ándale. Bueno, era un letrero de esos. Entonces, por la distancia y como se veía, recordemos que hay efectos ópticos de los cuales no somos tan conscientes porque no los ves todos los días, y que a la distancia los objetos se pueden llegar a deformar. Entonces, siendo el dirigible como es, pues a lo lejos se veía más aplanado. Pero bueno, o sea, ya hay otra explicación. La cosa es que sí se desmintió rápidamente eso. Ahora, antes, como ahorita decías, en el caso de Roswell, hay que sumarle que estaba el miedo de lo de la Guerra Fría. Estaba la desinformación. Recordemos que en esa época pues los periódicos eran los únicos que mostraban ese tipo de datos, y pues obviamente la gente paniqueada y el periódico que quiere vender, pues te inventan 1,000,000 cosas.
Y siempre va a haber gente que se quiera aprovechar, que eso es parte de lo más importante de este tema de los ovnis. Siempre va a haber alguien, tú quieres consumir esto, siempre va a haber quien te lo venda, siempre. Pero bueno, el siguiente punto, este está muy interesante, dice, entre los fenómenos atmosféricos destaca el halo solar. Es un gran círculo que aparece alrededor del Sol cuando los pequeños cristales de hielo que forman las nubes reflejan la luz del Sol. No sé si has visto esto, por lo general se ve en fotos, es muy raro que te llegue a tocar. Se ve como un aro así, más o menos, de luz. Es como si fuera un arco iris, pero en el cielo, haz de cuenta. Pero nada más se ve pues de color amarillo. Y bueno, dice ese o también otro fenómeno que son las nubes lenticulares. Te voy a ser honesto, yo no había escuchado este término de nubes lenticulares, pero sí había visto fotos de ello, pero yo creía que era Photoshop. Ahorita pongo unas imágenes para que la gente los vea. Ahora, algunas, como dice aquí en el libro, parecen realmente platillos voladores. La neta sí, te lo juro que sí parecen algunas. Y dice, en ciertas circunstancias, las sombras de las personas pueden proyectarse contra las nubes y aparecer rodeadas de un gran círculo de luz denominado gloria. No sé si habías escuchado de este fenómeno que se llama el espectro de Brocken. El espectro de Brocken, que es división de luz a través de los objetos. No, el espectro de Brocken es cuando hay un objeto entre digamos, donde la luz se puede reflejar, hay un objeto aquí y aquí atrás está la fuente de luz. Entonces, tú viendo hacia la superficie que refleja la luz, se ve como si fuera un aro de luz, que viene a ser pues de donde viene, en este caso el sol, y en medio se ve como una figura humana, que vienes a ser tú, por decir, si estás parado en una montaña. Yeah. Entonces pareciera que es una persona que está rodeada de una luz. Igual ahorita voy a poner unas imágenes porque yo sé, es un poquito complicado así, pero bueno, aquí la cuestión lo más importante es, hay fenómenos atmosféricos, que es lo que estábamos platicando hace un momento en el punto anterior, que nosotros no reconocemos porque raramente los hemos visto. Ahora, ¿a ti te ha tocado ver alguno de estos? Sí, definitivamente. Digo, vámonos al caso más sonado, más tonto, más, yo creo que es de lo más común, cuando viajas por carretera y hay sol, pero un sol abrasador y ves como si estuviera llena de agua, porque es el reflejo de la misma luz y se ve como si estuviera inundado, como si fuera un charco, pero mientras tú vas pasando va desapareciendo. Digo, por algún ejemplo de ¿cómo le llaman? Alucinación. ¿Cómo es que cuando normalmente que estás en el desierto y visualizas como un oasis de agua, pero realmente es el puro reflejo del sol? Es lo más básico, pero sí me ha tocado ver algunos reflejos o destellos solares que tú puedes decir, como por ejemplo, que dijiste, como ver un arcoíris en el cielo. Digo, lo hemos visto, o yo por lo menos lo he visto, pero nunca lo asocié como un ovni, siempre lo veía como algún tipo de, no sé, destello o algo que estaba ahí, o sea, una nube o algo, pero así como decir, ¿eso es un ovni? No. Sí, no, y es que ponle tú que no, tal cual no vas a decir, eso es un ovni, pero tú sabes que siempre va a haber gente que de alguna manera van a hacer una teoría rebuscada con más maromas que las que le hacen a AMLO para poder decir, eso era un ovni. O sea, o no necesariamente un ovni, pero sí te pueden llegar a decir, es que eso es un reflejo que tiene la nave para camuflarse en el espacio o en el cielo. Digo, yo sé, en alguna peda tú lo has escuchado de alguien. O los que te dicen, es que la luna no existe. ¿Cómo que no existe? Si ya la veo. No, es que es un holograma. ¿Nunca has escuchado eso? No, la que yo he escuchado, sí, la luna no existe porque Picor la destruyó en algún momento y yo, pues tienes razón. Tienes razón, pero no, sí, te escuchas una sarta de barbaridades y más como tú dices, cuando estás entre amigos que son afines al tema y traen algunas copillas de más, escuchas una sarta de cosas alguien dice, no, pero es que son, por ejemplo, el caso de las nubes lenticulares, no, pero es que la nube, no, son platillos voladores que están disfrazados, o sea, esas nubes no son naturales, no hay manera de producirlas de otro, ¿cómo no? Son nubes, o sea, te crean esa acumulación de gas y agua que tienen una explicación, hasta el arcoíris tiene una explicación, el color del cielo tiene explicación científica, ahora me vas a decir que son naves espaciadas camuflajeadas, y dice, eso es lo que ellos quieren que creas, y yo, no. Y luego cuando le dices, ¿y quiénes son ellos? Pues ellos. ¿Pero quiénes son? La palabra significa ellos. Ellos.
Fíjate, por ejemplo, en el caso de las nubes, así nada más para una explicación rápida, digo, espero que busquen esta información también en internet, no se queden nada más con lo que decimos nosotros, es interesante, de verdad, es interesante este tipo de efectos, porque no son cosas que veamos todos los días, en algunas películas de repente sale o así, pero son cosas que luego tú lo vas a ver en el mundo real y te vas a sacar de onda, porque te saca de onda, de verdad te asusta, o te sorprende, a lo mejor no te asusta, pero sí te sorprende. En el caso de las nubes lenticulares, por ejemplo, lo que pasa es que la nube, dependiendo de la presión atmosférica, se puede hacer redonda, con forma de algodón, algunas que son casi como una torre en alto así, pero luego si hay dos corrientes de aire, una que pasa por arriba y otra que pasa por abajo, la van aplanando. Entonces, tanto la van aplanando que queda como una especie de disco. Y eso es lo que mucha gente asocia con que es un ovni. Y le dices, es que es una nube. No, no puede ser una nube porque una nube no puede tener esa forma. No, lo que pasa es que no es común que tú la veas. Y correcto. Eso es diferente. No, hay que cambiarles el nombre para que las identifiquen. Vamos a llamarles nubes hotcakes. Anda, nubes hotcakes, me agrada. Los hotcakes. Bueno, ahora el siguiente punto dice, recuerden, todos los puntos que estoy sacando son prácticamente así, tal cual lo estoy leyendo, es como está escrito en el libro. Trato de no cambiarle muchas palabras para que cuando lo lean, pues se den cuenta de que esto es lo que estamos precisamente platicando. El tercer punto es, no obstante, no son fenómenos de todos los días, que es lo que les decíamos hace un momento, ni pasan en los mismos lugares ni con tanta frecuencia. Ahora, pero sí existen algunos fenómenos que se ven todos los días y aún así se relacionan con extraterrestres o con ovnis, que son las estrellas, los planetas, las estrellas fugaces, y de entre todos estos, el que más se ha asociado con ovnis es el planeta Venus, que es el ovni por excelencia. Ahora, ¿por qué dice esto el autor? En el libro se mencionan un montón de casos, pero en la gran mayoría son en España, porque el libro y el autor son españoles. Entonces, pues obviamente él lo va a decir pues, desde su lado. Pero estoy segurísimo de que al menos de aquí una persona ha leído algún reportaje, a lo mejor en YouTube ha visto un video o ha leído por ahí algún reportaje donde, y esto es clásico, va el piloto y de repente, me perdí, y voltean y, está un ovni a un lado de mí. Y no es que sea un ovni, lo que pasa es que por la altura a la que está, también por el ánimo, digamos, en el que se encuentra, puede llegar a confundir el planeta Venus con un ovni. Ahora, ¿te ha tocado a ti escuchar o ver algún video de esto? Sí, claro, los clásicos de avistamiento de luces en Celaya, avistamiento de luces en el norte de Canadá o demás. Sí, es algo demasiado común, mira, lo asocian por algún tipo de movimiento que llaman, que es irregular a la función de X, Y, Z. Hoy en día con la tecnología es súper fácil de plantear, es súper fácil de imitar, pones un dron, le pones una lámpara, una luz o algo y lo echas al aire y tal vez por la perspectiva de la distancia alguien pueda verlo o malinterpretarlo si está a la altura correcta. Pero sí, es un caso muy común, se daba mucho en los 90s, de que hacía muchas grabaciones sobre luces en el cielo o irregularidades. Digo, hoy en día con la avanzada que tenemos de ciencia sobre los cometas que pasan regularmente, ya sea como el Halley, ya tenemos hasta un tipo de calendario para saber en qué fechas pasan o en qué fechas va a haber alguna lluvia de estrellas o alguno de esos tipos de fenómenos meteorológicos. Pero sí, es algo que se daba mucho, no sé si recuerdas que era muy común ver alguna nota de esas en algún tipo de noticiero nacional, por lo menos una vez a la semana en los 90s. Siempre hay algún avistamiento de luces en tal parte, y un invitado, un ufólogo, como ellos le llamaban, de que empezaban a hablar un poquito de que eran manifestaciones que había en el cielo. Sí, siempre las hubo de ese tipo específicamente con ese tipo de situaciones, y más con los planetas, porque era una noche muy estrellada, y tú empezabas a ver uno y se mueve, y le hablabas a tus amigos y, miren, se está moviendo esa estrella, y entonces así como que, sí, se está moviendo. Es algo muy común. Yo digo que los que tuvimos oportunidad de no tener algún tipo de acceso al internet o tecnología durante nuestra infancia, reuníamos mucho a hablar de algunas cuestiones pues comunes, y de repente veían una estrella o algo se movía y o desapareció, que se dejaba de ver la fuerza, mira, se fue, se perdió o se deshizo, y era muy común. Entonces yo lo veo como algo relativamente común, o fue común.
Sí, sí, ¿no? Y como dices, o sea, si entre amigos está, no sé, por ejemplo, antes se daba mucho, al menos aquí en Nuevo León, digo, donde nos estén viendo los demás. Yo en lo personal, por ejemplo, era bien común que yo llegaba a mi casa los fines de semana, que obviamente el día siguiente no había escuela ni nada, me metía a mi casa a dormir como hasta las 10 11 de la noche. Entonces, siempre estaba en la calle con amigos, platicando, y obviamente antes el aire era un poco más limpio, no había tantas luces, y sí era un poco más común ver estrellas fugaces. Últimamente yo no he visto, pero antes sí era más común. Entonces, si imagínense nada más, digo, no puede ser menos tampoco a las generaciones actuales que sí, realmente mucha gente las hace menos, pero, por ejemplo, si tú le presentas algo tan común como un teléfono de disco y no identifican qué es o cómo se utiliza, ahora imagínense, y que es algo relativamente común, ahora imagínate cómo van a reaccionar cuando ven algo como una estrella fugaz, que para ellos son cosas que solo pasan en la tele, o sea, en películas o en caricaturas, pero luego ya lo ven en la vida real y se ve ligeramente distinto, y si se van a sacar de que, ¿qué pasó? ¿Viste? No, y como le decíamos al principio, ya con el miedo, con el, déjame le digo para ver si se asusta, y empiezas a inventarle cosas que no iban ahí, y terminas contando una historia bien fumada, en donde, no, es que yo vi que se estaban disparando y todo, y era nada más una cosa que pasó así y ya. Entonces, y sí, o sea, como dices, es bien común. Ahora, el siguiente punto me llama mucho la atención porque es algo que los humanos tenemos bien encarnado y es bien difícil que te saques eso o sea, a menos que hagas un esfuerzo y un trabajo de conciencia. Dice, ¿los pilotos pueden confundir a Venus? Se pregunta el autor. Los pilotos son los reyes, los pilotos, los reyes, los fontaneros, los curas y obviamente catedráticos de historia o de física pueden llegar a ser incapaces en un momento dado de identificar adecuadamente un objeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí el autor a lo que se está refiriendo es que no porque una persona esté muy preparada para tal o cual cosa, eso la va a dejar exenta de cometer un error. El problema aquí es que como nosotros no tenemos un acercamiento diario, digamos, con pilotos, y pues ya tú los idealizas de que no, es que esta gente es bien preparada, bien estudiada, y cuando te cuentan una historia como lo que estamos hablando de Venus, pues tú le crees, o sea, no pones en tela de juicio su historia. Ahora, ¿tú crees que el autor aquí tiene razón o te ha pasado algo parecido a ti? Sí, definitivamente. El autor tiene razón porque son confusiones, pues, que se dan. Somos humanos, podemos errar. Digo, ni la persona más preparada de este mundo te va a identificar el cilantro del perejil. Sabemos que es imposible, solamente hay un grupo selecto de madres mexicanas de alguna generación que lo saben identificar. Nosotros no podemos, no podemos, pero no. ya tomándolo enteramente en serio, sí es como lo dice el autor, son bajo ciertas circunstancias, como tú dices, vas mentalizado, vas a lo mejor algún tipo de señal o buscas o esperas algo y lo vas a encontrar porque pues el subconsciente humano está intentando identificar situaciones para sentirse cómodo, pero cuando ve algo que destaca de su cotidianidad, va a generar miedo. Recordemos que el miedo simplemente es una aversión a lo desconocido y el momento en que tú desconoces algo te va a generar miedo y lo vas a empezar a relacionar con monstruos y con problemas y con cosas un poquito más de psicología. Digo, no me vas a dejar mentir, la base de todos los miedos es algo conocido o desconocido que a fin de cuentas le tienes una aversión. Entonces el piloto va a ver una luz o algo, ¿qué está haciendo esa luz ahí? ¿Por qué está ahí? Y esa luz siempre ha estado ahí, o viajando con él durante todo el tiempo, pues simplemente es el reflejo del planeta Venus, pero pues sí, yo creo que es común, y más conociendo a los pilotos que son gente, como tú dices, son gente preparados para su materia, pero si los conoces son gente común y corriente como uno, digo, realmente tienen una habilidad más especial de controlar el vuelo, pero es gente como uno, tiene sueños y tiene la posibilidad de equivocarse en su ramo. Digo, yo creo que todos alguna vez hemos cometido esa situación, y ellos que están más conviviendo más en las alturas, yo creo que debe de ser algo más cotidiano con ellos mismos, ¿verdad? Que están más expuestos. Sí, como decía un amigo, es un lapsus mensus, donde empiezan a tener esos errores. Pero
sí, o sea, como dice Marfileño, los seres humanos somos personas que buscamos siempre seguir un patrón. Ya el caso más exagerado, digo, hablando todavía de la psicología humana, hay personas que son ritualistas, o sea, tienen que seguir un patrón específico a diario para, porque si no sienten que algo malo va a pasar, sencillamente porque no cumplieron con ese ritual. Eso se da en la gente que tiene trastorno de obsesivo compulsivo. Hay una película, no sé si recuerdas, Marfileño, de Jack Nicholson, donde en la película, es que se me fue el nombre de la película, pero que constantemente se lava las manos y tira el jabón. Y luego cuando se vuelve a lavar las manos, usa un jabón nuevo. Y hace lo mismo, se lava las manos y lo tira. Porque el señor sufre de esto y entonces pues él no puede lavarse las manos con el mismo jabón más que una sola vez. Entonces eso ya lo más extremo, ¿verdad? Pero cuando es algo más común, es la forma en que funcionamos porque eso es lo que nos ha ayudado a evolucionar y a llegar a donde estamos. Si nos encontramos con algo desconocido, nuestro sentido más primario, que es el miedo, lo que va a hacer es que nos va a defender haciendo o peleas o huyes. Entonces, pues en algo así, pues no vas si no vas en un avión porque se ha dado que si van en aviones de batalla, la Armada de Estados Unidos, por ejemplo, sí ha incurrido en situaciones así donde empiezan a disparar y, ¿para qué le estás disparando? No, es que vi esto y vi lo otro. Y, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, no sé si sabías, hay muchos accidentes en donde dicen que se perdió el avión, pero en realidad o explotó o uno mató al otro. Ha habido casos y están documentados en donde pasan esas cosas. Entonces, nosotros buscamos patrones y cuando algo se sale de nuestra cotidianidad, nos causa estrés. Y ahora sí que literal nos causa ansiedad. Ahora sí. Y les pongo un ejemplo. En Inglaterra, no sé si sabían, pero en Inglaterra viven las personas más preparadas, los taxistas mejor entrenados del mundo. Estas personas, para poder ser taxistas, tienen que aprenderse pues prácticamente todas las calles de Londres. No sé si de toda Inglaterra, pero al menos sé que de Londres sí. Y tanto es la preparación que tienen que sin subirse al carro ni nada, el examen es, a ver, quiero ir de tal punto a tal punto, ¿cómo llego más rápido? Y ellos se tienen que ir dando la ruta para que puedas llegar de la forma más rápida. Entonces, ha ocurrido casos en el que si tú sacas a esa persona, digamos, le dices, a ver, pero yo quiero ir por esta otra calle, ya no sabe cómo dar, se pierde, porque su cerebro ya había creado caminos en los que pues él va a seguirlos de esa forma porque es como él la conoce. Entonces, si se sale de ahí, se pierde el patrón y como que se traba. Entonces, y digo, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando te memorizas bueno, ahorita ya casi no se da, pero antes cuando te tenías que memorizar los números de teléfono, te podías aprender números enormes, de casi de 10 dígitos, pero se te olvidaba cuánto... sí, ándale, cuando eran de 8 dígitos, pero al mismo tiempo se te olvidaban las tablas de multiplicar, que nada más eran combinaciones de 4 o 5 números y ya. Entonces, pero es por eso, y por eso es que se da tanto esto, y a lo que hace referencia aquí el autor es eso, de que, o sea, no seamos tan vanidosos, ni creamos que somos perfectos en nada de esto, o sea, tenemos muchísimos errores, y la mente humana es bien curiosa, sobre todo por este tipo de cosas. Ahora, hay un autor, el siguiente punto habla sobre un autor que se llama Manuel Borrás. Este señor me llamó mucho la atención cuando investigué sobre él, porque Manuel Borrás es un investigador del fenómeno OVNI, pero al mismo tiempo es una persona que es muy escéptica. Entonces, él investiga el fenómeno OVNI desde un punto de vista escéptico y siempre tratando de, ok, voy a estudiar este caso, pero para desmentirlo, no para defenderlo. Entonces, es como tener un espía por ahí. Nos pone un texto que escribió Manuel Borrás en una revista, dice: cuando en un avistamiento desde el aire puede establecerse que Venus era visible y se encontraba en la posición en la que fue observado el OVNI, o muy cerca de la posición aproximada indicada por los testigos, la pregunta obligada es, ¿por qué no mencionaron estos, o sea, los testigos, ningún otro objeto brillante en las proximidades del OVNI? Máxime si se dieron condiciones de buena visibilidad, o sea, que estuviera despejado. La respuesta más simple y razonable es que probablemente no debía haber otro objeto. Los pilotos, o quien quiera que haya dado este mensaje, habría estado observando el planeta Venus todo el tiempo.
Entonces, te digo, eso es que es una obviedad, pero ya cuando te lo dicen, es como con los acertijos. Cuando alguien te dice un acertijo, se te hace bien complicado y te inventas un chorro de respuestas, pero cuando te dan la respuesta te dices, ah, chinga, sí es cierto. Pero bueno, el siguiente punto, este es algo bien interesante. Nos dice, este ya es un caso, igual ahorita me gustaría también, Marfelino, si recuerdas algún caso importante o ya sea personal o que hayas leído por ahí, para que lo menciones. Ese es el caso de Jimmy Carter, era un senador del Partido Demócrata de Estados Unidos. A la salida de una reunión del Partido Demócrata en Georgia, observó un ovni. Algunos años después, Robert Sheffer, es un investigador también, investigó el caso, averiguó que la fecha era errónea, que la correcta, así como la hora, hacía que la visión de Carter coincidiera perfectamente con el planeta Venus. Ahora, antes de continuar con este punto, quisiera saber, ¿tú has sabido de algún caso así donde alguien haya visto algo en el cielo y después alguien lo desmintiera? Me ha tocado más casos de confirmación por paranoia colectiva, me ha tocado más, sobre todo, a lo mejor la gente que viene de lugares un poco más rurales. En el caso, yo tengo mucha familia que tiene rancho o que tiene lugares así de trabajos, de producciones agrícolas, o bueno, la tuve ya en mi niñez, y era muy común que alguno viera algo y de repente por la misma histeria colectiva, yo también vi, cuando realmente yo sabía que era gente que no pudo haberlo visto, o que ese día estábamos platicando 3 o 4 personas y a la historia se sumó una persona que estuvo ahí conmigo y yo no vi nada. Me ha tocado más de ese lado, pero no lo desmienten. O sea, vuelvo como que la fantasía de que sí pasó y estuvo ahí, más, sí, siento que es más por la histeria colectiva que creamos, el decir que sí. El negarlo, yo lo he visto en el caso cuando ciertos investigadores quieren refutar, que en el caso, hablamos al principio de Jaime Maussan, que le mandaban 10 videos y él te decía, no puedes, porque vemos que la forma no es un ovni, tiene forma como de globo, o en el caso de lo de Goodyear, que más que desmentirlo, como que le quieren buscar más lógica hasta un punto en donde se pierda totalmente la lógica, y ahora sí, aceptas que es un ovni o no. O sea, como que buscan la salida a desmentirlo primero para evitar en ridículo, pero sí, casos de ovnis falsos, gente que, hay uno de un youtuber que vi hace poquito, ahorita no recuerdo el nombre, que él hizo un video, pero lo hizo muy bien, un video de un avistamiento cercano, y lo subió a un grupo de ovnis en broma, y la gente empezó a comentarlo, y tuvo me gustaría dejar el video por ahí, lo voy a dejar te voy a compartir el link para que lo dejes adjunto a donde él muestra cómo generó el video, cómo generó este tipo de CGI, y lo posteó en un grupo que es de ovnis. Se volvió viral dentro de Facebook. ¿No es el de la entrevista? ¿Cuál? Que hay un video donde está, según esto, una persona en el área 51 entrevistando a un extraterrestre, ¿no es ese? Que nomás se le ve con la mitad de la cara. No, el que te digo es sobre un platillo volador avistado, es en un lugar de México, porque está en español, muy mexicano el tipo que lo comenta. Muy adecuado el lenguaje, florido, pues, pero lo hace, y él demuestra cómo la histeria colectiva puede crear hasta testigos del lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, sí. Y él mismo se estaba desmintiendo, dijo, yo creé el video lo eliminaron después de que se enteraron que era falso. Pero ya que los dejó en ridículo. Dijo, dude, eso no lo debiéramos de haber posteado, y el tipo inventó una historia. Yo estaba saliendo y empecé a ver y saqué mi celular lo más rápido que pude, y clásica historia de avistamiento ovni, y empecé a filmar y vi cómo se movía y cómo desaparecía a lo lejos y bla, 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 pero el tipo te enseña cómo lo creó él mismo y se ve, está interesante, está interesante. O también el clásico meme del internet del marcianito 100% real, no fake, de que graban marciano y sale el marciano bailando una cumbia, que es muy conocido. Perdón, pero es que también lo tenemos que tomar con ese tipo de humor, porque más que desmentirse, es como que no caer en la falacia de que sea real o no. Te ves mejor dudando de algo que asentándolo como es cierto o como es falso. Simplemente dúdalo.
Sí, sí, o sea, tampoco nuestra idea no es hacer mofa de la gente que cree en esto, al contrario, se respeta su creencia. La idea aquí es ser más críticos y que no venga gente, o sea, si tú crees en esto de los extraterrestres que nos hayan visitado, que no venga una persona a venderte llaveritos o a venderte revistas o boletos para conferencias, nada más porque se quiere aprovechar de ti. Esa es la idea principal de este libro y de este autor. Digo, no ponemos, no nos vamos a burlar de la gente que crea pies juntillas en esto. Me había dicho Mr. Alpha en el video pasado de que, oye, y si para terminar nuestros videos, ahora de esto de los ovnis, nos hacemos los gorritos esos de aluminio. Le dije, estaría chido, pero pues bueno, ya lo secuestraron y pues ya no se pudo. Pero, o sea, la idea, y vuelvo a lo mismo, o sea, si un día hacemos algo parecido, si volvemos a hablar de ovnis y salimos con esos gorritos, créanme, no es porque nos estamos burlando, al contrario, o sea, qué chido que hay gente así, hacen más interesante nuestro mundo, la verdad. Ahora, y aquí es donde viene lo interesante. Ahorita nos decía Marfileño que casi no conoce casos en donde se desmienta esto. Y es que esto es lo más interesante, o sea, ¿por qué casi no hay casos en donde se desmientan? Por lo general hay casos que se confirman y se reafirman a sí mismos, incluso por gente que ni siquiera estuvo ahí y luego te dice, no, yo estuve ahí, ¿no es cierto? Vato, estás conmigo, o sea, cosas así. Y de hecho el mismo autor nos proporciona la respuesta. Dice, Schaffer, el que estaba investigando el caso de Jimmy Carter, envió la investigación que él hizo, se la envió al New York Times, donde explicaba todo eso de que es que lo que vio Jimmy Carter era Venus, porque así, o sea, con pruebas y todo. Y el New York Times, que es un periódico importantísimo en Estados Unidos, de hecho sí publicó el estudio que hizo o la investigación que hizo Schaffer, pero solo le asignaron un pequeño espacio en las páginas interiores. O sea, fue una cosa así chiquita, pero en el caso de Carter, pues era una cosa así, en primera página, grandote. Jimmy Carter ve un extraterrestre, confirmación de ovnis. O sea, obviamente, pues, el morbo vende, pues. Y hay una frase bien chida que puso el autor que es, el misterio resuelto no es una noticia del mismo calibre que la información incompleta y errónea en primera página. Y es por eso, o sea, hay muchos videos también, y no nada más de ovnis, hay muchos casos de cosas raras o cosas extrañas que se han llegado a dar en el mundo, o hasta de animales que tú no sabes qué son, y lo ponen de que animal extraño encontrado en el Amazonas, o encuentran piedras de no sé qué en tal lugar, y nunca hay una explicación. Lo que pasa es que si hay la explicación, por alguna razón, tanto YouTube como otras personas no le dan tanta promoción a ese video. No sé si has visto tú algún caso, ya no de ovnis, sino de alguna otra cosa así en donde se sabe cuál es la explicación, pero casi no hay nadie que la conozca. ¿Te ha tocado algo así? Sí, hay muchos videos ahí de gente que se da a los fenómenos paranormales o canales enteramente dedicados a los fenómenos paranormales. Y sí, muchas veces te ponen la clásica de 10 misterios que la ciencia no ha podido resolver. O te ponen desde el Triángulo de las Bermudas hasta el Perro Bermúdez. Bienvenido a X persona que está por ahí. Un saludazo a ese nombre. Pero sí, es muy común, y también los videos contrarios a eso, de que 10 explicaciones a fenómenos naturales o 10 explicaciones a noticias. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de un perro señora que salió, que era un pastel realmente que habían hecho era una criatura que habían encontrado que tenía forma como semi-humanoide, tenía cabeza de perro y rasgos ahí medio raros, que era un pastel que estaba mandado a hacer custom. Entonces, es en serio, es una noticia muy curiosa, pero sí ha habido de los 10,000 fenómenos paranormales en YouTube, sobre todo cada semana, como que parece que se los sacan de la manga o que agarran esos tabloides de viejos donde las noticias hablaban de que la primera dama está casada con un reptiliano, o no, resulta que la primera dama. Sí, eso es porque como tú dices, el morbo vende y la gente los va a ver. No estoy diciendo que se hagan, porque hay gente que sí está muy clavada en la investigación y que de repente se ven unos comentarios muy, muy filosos del tema y dicen, no, es que esta información viene de parte y salió de tal lugar y luego fue confirmada por tal periódico y demás. Entonces, pues, sí lo he visto mucho. Yo creo que es de lo que más
podría yo decir, consumimos diario, en el caso de mi esposo y yo, de situaciones donde vemos algún caso paranormal, donde de repente hasta uno mismo como espectador te quedas como, ay, eso no puede ser posible. A ver, véndemelo, dámelo, a ver, échale todo lo que puedas. Y hay que de repente son tan simples y sencillos que te quedan. ¿Y qué son tendría la gente de mentir? Es el mismo escepticismo, el que te ha llegado o el otro. Pero sí, hay demasiados videos de esos en YouTube, hay canales muy específicos y no solamente el género ovni, sino hablo de género paranormal, de género de animales extraños en todos, mutación, gente única en el mundo. Siempre lo va a haber porque el morbo vende. De hecho, hace tiempo, no sé si recuerdas, estuvo promocionando ahí una serie sobre superhumanos que tenían cualidades excepcionales, que era de una cadena muy conocida, no recuerdo si era History o Nat Geo, no recuerdo dónde era, pero se ven bien y salieron buenas temporadas, creo que está en Netflix ahorita actualmente. Sí, sí lo llegué a ver, y de hecho, lo que me gustó de ese programa, creo que sí se llamaba precisamente Superhumanos. Lo que me gustaba del programa es que, aunque la promoción que hacían era bastante engañosa porque te hacía creer que ibas a ver cosas como en los cómics, sobre todo porque invitaban a Stan Lee, ya el programa en sí era muy, o sea, sí hacían un estudio, una investigación muy seria. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de un vato que creo que se llamaba Sub-Zero, que era un campeón de maratón, y el señor él decía que él no se podía congelar, porque un maratón que él corría era a través del Polo Norte, si no me equivoco, por la Antártida. Obviamente no era el único, había más gente, pero era el que más ganaba, o el que más veces había ganado. Entonces hacen un experimento, lo llenan todo de receptores y lo meten como en una alberca, con hielos y todo, y sí, o sea, realmente su cuerpo estaba adaptado o estaba más aclimatado, digamos, para soportar esas temperaturas, pero había una explicación correcta, real, pero el programa te lo vendía como un programa de superhéroes, a lo mejor era una forma de ellos también para que los niños lo vieran, y eso está muy chido, pero no te trataba de vender una historia falsa, eso es lo que quiero oír. Ahora, a mí sí me ha tocado ver también muchos videos de esto y, por ejemplo, una persona que es bien famosa ahorita en internet por hacer videos de esto para vendértelo, claro, él no te cobra tal cual, pero pues estás pagando, por ejemplo, por el internet y pues consumes YouTube. Monetiza. Ajá, monetiza, es Dross, por ejemplo, pero Dross tiene la sensatez y todavía eso de decir, yo hago show, todo esto es falso, al menos a mí no me consta, y te digo porque lo ha dicho en algunos videos en su blog personal, aparte de su canal de videos de Dross, tiene el suyo propio, en donde también dice, porque mucha gente le ha reclamado que no, es que esto es falso, y que, espérate, yo nomás te estoy entreteniendo, ese es mi forma de vida, es un entretenimiento, yo soy una persona que entretiene, y ya tú sabes si me quieres creer o no. Ahora, por ejemplo, me acuerdo ahorita de un caso así que desmintieron, que me gustó mucho la forma, o sea, haber encontrado la respuesta, porque yo también me preguntaba, ¿cómo está pasando esto? Hay un desierto, si no mal recuerdo, es en Utah, en donde hay como una especie de piedras que dejan un rastro. Que se mueven. Ajá, las piedras se mueven. Y toda la gente que no, es que ¿cómo es posible? No es que alguien hubiera visto la piedra moverse, sino que como deja un carril donde va pasando, y la gente nada más veía pues cuando ya estaba el caminito hecho, y no habían visto qué pasaba, hasta que por un accidente una persona dejó una cámara grabando hacia donde estaban esas piedras en un lecho, porque estaban grabando no sé qué otra cosa por ahí, y se dieron cuenta de que en las noches como que subía un poquito el agua que estaba ahí, y se hacía una fina capa de agua que era lo suficientemente fuerte, digamos, para levantar la piedra y moverla, porque el agua no era nada más agua, sino que se congelaba, entonces el hielo se movía, y eso es lo que iba dejando el surco, y obviamente pues amanecía, ya el agua otra vez bajaba, y quedaba la piedra, entonces así es como se hacía el surco ese, entonces encontraron la explicación. Y digo, no nada más a ese, también por ejemplo, hay un caso por ejemplo, de fantasmas, no sé si has visto de donde sale un tipo que graba cosas a las 3 de la mañana en su apartamento, y dice que todo eso le empezó a pasar porque un día que estuvo en el hospital, él soñó que hablaba con un niño que tenía como la cabeza sumida, que nada más se le veía la mitad de la cabeza así. Dear David. Ajá.
sea, es en el Dear David. Entonces, supuestamente en la historia él dice que en su sueño habló con este niño y él le dijo que no lo tocara o no sé cómo estuvo la onda, pero lo hizo enojar. Entonces el niño, gracias a eso, pues lo empezó a asustar en las noches y todo eso. Esa historia la contó Dross. Y en uno de los mensajes porque Dross pone las imágenes de Twitter y todo, en una de las imágenes vi que al lado del nombre del tipo que sube las historias, había una palomita. Y ya ves que esas palomitas solamente las ponen cuando es una página una cuenta que monetiza y que es de la persona que dice ser. O sea, ya está confirmada que es la persona verificada. Verificada. Bueno, me metí al Twitter de esta persona y resulta que él se encarga de crear esa especie como de... Tiene un nombre, es ¿cómo era? Como un juego de mundo alterno, algo así. Entonces, era una historia que él se había inventado y su Twitter se manejaba de eso. O sea, él era como una historia de terror, como digamos creepypasta, pero como si tú lo estuvieras viviendo. Entonces, día a día va subiendo cosas a Twitter y todo, pero la cosa es que es falso. Y mucha gente se sigue creyendo que eso es verdad. Y hay muchos casos parecidos, digo, y si investigas un poquito, pues ya lo encuentras. Pero es que esa es la cosa con esas personas de los ovnis, que muchos de los que lucran con esto, no les interesa resolver el enigma, les interesa que el enigma exista. Y de ahí se agarran para vender libros, vender revistas, hacer conferencias, y pues es de donde sacan el dinero. Pero bueno. Ahora, el siguiente punto, este está muy chido. Esto es cuando ya es de manera intencional. Que nos dice, simples bromas juveniles o de adultos escapan al control del bromista en ocasiones. Exageraciones periodísticas y, por supuesto, fotografías manipuladas, negativos retocados o con pequeñas manchas de fabricación. O sea, que alguien las manipuló. Objetos triviales en ángulos poco habituales a los que se intenta hacer pasar por algo extraño. Luces, hasta aquí, cosas que le toman foto, por ejemplo, y se ven medio extrañas, y tú ya dices que es tal o cual cosa. Obviamente todos hemos escuchado de alguna historia como esta. Dime, ¿cuál es la que tú recuerdas haber escuchado? O sea, sí que fue truqueada y que tú lo sabes. ¿De ovnis específicamente o caso similar que llegó lejos? A ver, aviéntatela. Cuenta el caballo. ¿De ovnis o de lo que sea? ¿Te acuerdas de ese volador? ¿De qué? Que grabaron que era un caballo volando. Ah, canijo, no. ¿Un caballo? Un caballo, por eso ahorita que dije, pues es un objeto volador no identificado, pero es un caballo. Muy bueno, es en serio. La imagen se veía suspendido y se movía y transitaba por los cielos en forma de, pues, forma de caballo, aunque quietecito. Y ahí está muy raro ese video, pero fue como que muy sensacionalista y hay mucha gente que lo vio en su momento y, ¿cómo es posible que un caballo vuele? Y yo, las maravillas de la tecnología, pero bueno. Yo recuerdo mucho el caso de la gárgola de París, también un caso muy retocado sobre la gárgola que era una compañía de especiales, que uno de sus promocionales era ese efecto sobre una gárgola que transitaba París por la... y realmente como interpretó un caso paranormal, pero ellos dijeron muy raro diciendo que era parte de su trabajo, que sí fue muy realista, les agradó en ese tipo de realmente era uno de sus videos promocionales para que viera realidades bajo. Pero creo que es de lo más de lo que yo recuerdo y un caballo quieto, así quieto y transitando y clásico, el tipo que lo graba tiene, no me burlo de la Parkinson, pero tú sabes, así como se mueve, o sea, no entiendo por qué grababan así, no entiendo qué grababan, o sea, intención de una cámara de, no me importa, 3 megapíxeles o 1 megapíxel, no sé por qué los aliens visitan de que por aquí se ve que no traen celulares buenos para grabar, entonces quitamos y como que la gente es como que enfrente de quien me aparezco, aquel se ve más miedoso y el tipo hace las reacciones, no, y empieza a grabar así, es como que, bro, no hagas eso, grábalo, y es como que imagínate que estás comiendo un plamen y grábalo así, firme, pero no, siempre la persona que lo siempre que lo hacía, era como que me encontré la peor cámara que pude, y tengo bronca para enfocar,
y le voy a meter un zoom por 15 cuando la se distorsiona totalmente y esa es la gran historia. Entonces, yo recuerdo, esos son de los que yo más, no sé para ti cuál ha sido el primero que te haya dicho, siempre se me viene a la mente hablando de este tema. Sí, muy buena. No, mira, fíjate, yo la que más me acuerdo es una que, de hecho, en un principio, te voy a ser honesto, yo le buscaba una explicación y honestamente no encontraba cómo, y buscaba videos de explicación para esto y nunca encontré nada. Hasta que fue hace como 1 o 2 años, encontré la explicación. Estoy hablando del caso de las luces de Phoenix. No sé si habías escuchado tú de este caso. Hay fotografías. El del maíz apretado. ¿Te acuerdas de eso? No. No, ese, de hecho sí hay una explicación y hay muchos videos, pero pues obviamente son truqueados. Y digo, por más complicadas que sean las imágenes que se generan ahí, hemos hecho cosas mucho más complicadas y sin necesidad de usar maíz, así es que la neta, no se vayan por ese lado. No, el de las luces de Phoenix, porque en el video que se ve, porque hay creo que como 3 o 4 videos de diferentes ángulos y se ve exactamente lo mismo. Es un video donde se ve de fondo así la ciudad en la parte de abajo y luego arriba se ve como una montañita, como la gente que sabe aquí de Monterrey, imagínense cómo se ve el cerro de la Silla. Se ve la ciudad de abajo, se ve el cerro así y se ven unas luces que se van prendiendo como en secuencia. Entonces, si lo ves con un poquito de imaginación, será como ver la parte de atrás de un pedazo de pizza. Entonces, porque si forma así como el triángulo, aparentemente. Entonces, y ahí es donde está la cuestión. Y les digo, y se ven ahí las luces, y de repente una como que se apaga y se vuelve a prender. Y hay muchos dibujos de testigos que pasaron en ese momento. Creo que el video, si no mal recuerdo, es como del 98 o del 2000, algo así. Y hay muchas ilustraciones y dibujos de la misma, de ese evento, en donde pues sí, literal dibujan un triángulo así, entre las montañas y todo, o como un boomerang, diciendo que no, es que se ven las luces así, y les digo, pasó mucho tiempo antes de que alguien descubriera qué fue lo que pasó. De hecho, creo que la forma en que se descubrió la verdad es porque esto lo hicieron unos bromistas. Y la forma en que hicieron para que se vieran las luces en ese orden, digamos, es que amarraron unas luces de esas que las rompes y luego las agitas, amarradas como que con unos hilos y las subieron en unos globos. Entonces estaba el globo colgando, la luz así, colgando abajo del globo, y pues como subían a una cierta distancia todos los globos, porque si no saben, llega un punto en el que el globo ya no puede subir más, porque o revienta o ahí se queda. Entonces todos parecían que estaban alineados. Y hay fotos donde están ellos mismos haciéndolo todo y explicaron, ya salieron a decir, no, sí, nosotros hicimos esto y todo. Les pusieron una multota porque creo que hubo militares involucrados y no sé qué más pasó. O sea, sí estuvo cabrón. Oye, me acordaste de algo ahorita que dijiste de capítulo de los Simpsons, La Colina del Ángel. Ándale, sí. Algo así, La Colina del Ángel. Para quien no tenga la referencia de ese capítulo, trata sobre que Lisa descubre un cuerpo enterrado en una colina y al momento de irlo desempolvando, comúnmente, va descubriendo que tiene alas. Entonces la gente del pueblo de Springfield empieza a pensar que es un ángel que está ahí y demás, la gente lo ve, lo adoran, luego desaparece y les anuncia que el fin está cerca. Entonces se hace un revuelo, hacen un ahí para evitar el apocalipsis, se hace un descontrol y al final sale el ángel de pie y empieza a hablar y dice, se acabó, este es el fin de los precios, todos. Y lo corren con un cable lo corren, se llama Mall Colina del Ángel. Gente del mall había sembrado esa evidencia ahí, pero se fue de las manos totalmente. O sea, muy literalmente sembraron la evidencia. Sí, o sea, si tienen la oportunidad de ver una broma que llegó muy lejos, yo sé que ya les spoileé un poquito el capítulo, pero que no lo haya visto el capítulo que tiene más de 15 años, entonces ya no es mi culpa. Pero si tienen la oportunidad, vean una pequeña broma que se fue de las manos totalmente, y que la verdad, estoy entre ese y lo que quisiera mucha gente, que el alunizaje es una broma, y yo, pues si es una broma, ya se extendió demasiado tiempo, es como que para que el gobierno de Estados Unidos diga, era juego, pero no lo han hecho, entonces, no lo han hecho, y hay mucha gente que teoriza y dice, y inventa una sarta de cosas, medio interesantes de ese tema, pero hay mucho que lo toma como que, pues, es totalmente falso.
Digo, yo no soy una de esas personas, a mí la verdad, la carrera espacial yo siento que la ganó Rusia en su momento, pero pues cada quien que tenga un poquito de tema en buscarle ahí, pero sí, me acordaste de esa broma, es de que una broma que se fue muy, muy lejos. De hecho, fíjate, me acuerdo mucho de ese capítulo porque cuando lo vi, yo también estaba, oh, está bien chido el misterio y todo, porque a mí me gustan también los libros y las historias de misterio. Pero hay una parte donde corre el ángel por el cable y se atora en un árbol. Y luego llega un güey con un palo. Con escoba le empuja. De hecho, de ese capítulo, no. la parte que más me encanta y siempre lo voy a admitir, es donde están, que le mandan a hacer pruebas al esqueleto, y luego dice, pero las pruebas confirmaron que todo estaba bien, y luego sale el científico que las hizo, sincero, lista, nunca hice nada, y se va a caminar, y el que, bro, es lo que, entonces sincero, no hice las pruebas. Sí, sí. Bueno, y fíjate, y hablando precisamente de eso de las pruebas y misterios que luego se desmienten, se me pasó, les iba a comentar de uno también que se hizo muy famoso y muy viral hace unos años. No sé si recuerdas los videos de las trompetas, que estaba alguien grabando así de la nada y casualmente se escuchaban unas trompetas de repente. Sí, claro que sí. De hecho, relacionadas con la historia bíblica, si no sabías por qué las trompetas, por qué se hizo tanto sonor por eso. Las trompetas tiene mucho que ver con el apocalipsis. Se supone que el final de los tiempos va a ser anunciado con trompetas desde el cielo. Él explica por qué tiene relevancia que se escuchen las trompetas. Pero bueno, continúa comentando, no puede nada más el paréntesis del por qué la relevancia de que se escucharan las trompetas específicamente. Sí, no, perfecto, porque puede ser que haya gente que no sepa por qué es relevante esto de las trompetas. Pero bueno, la explicación es muy simple, pero también a la vez es bastante complicada o compleja por el hecho de que es algo que normalmente no sabemos ni lo presenciamos. Se supone que esto pasa en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, porque al igual que en el desierto, cuando las dunas de arena hay como una especie de avalancha de los granos de arena, unos granos chocando con otros, pero son millones y millones y millones, crean una especie como de como un sonido, como una vibración. Entonces en el cielo pasa lo mismo. Se llaman, el nombre está medio curioso, se llaman cielomotos, que es algo parecido pero con las gotas de agua. Entonces, o con los cristales de hielo, no recuerdo bien cuál de los dos, pero es uno de esos. Entonces, la cuestión aquí es que sí hay una explicación, y de hecho, hay mucha gente que estoy seguro que todavía a la fecha no sabe que esto sí tiene una explicación. Búsquenlo así, los que les interese. Se llaman cielomotos. Y está documentado y se han hecho experimentos y todo, o sea, sí hay una explicación de esto, pero obviamente pues a la gente que les gusta compartir videos y asustar a las tías, pues no van a andar diciendo es esto, lo otro. Mire tía, las trompetas del fin del mundo y así, de hecho así se hizo el video viral, creo. Sí, no, y tuvo sus parodias, ¿no te acuerdas? Que trompetas en el cielo, se escuchaba el intro de Los Ángeles Azul, por ejemplo, se escuchaba y yo de que, si se va a acabar algo, por lo menos eligieron una buena cara. Pusieron un buen soundtrack. ¿Quién pensaría que se va a acabar? El mundo no acabó la cumbia y no el heavy metal. Pero baila. Sí, bailele gustoso. Bueno, ya para terminar, ¿conclusiones que quieras aportar, Marfeleño? Primera conclusión, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, les agradecemos demasiado, esperamos comentarios, su interacción con este video, compártanlo, denle ahí el buen like que siempre se les va a apreciar, y mi conclusión es simplemente, al igual que cualquier otro video que trate sobre libros, a pesar de todos los comentarios, todo lo que esté plasmado en el libro, todas las opiniones que hemos dicho o relatado el día de hoy, investíguenlo, disfrútenlo, si te gusta, si te apasiona, dale todo para darle tu atención, te saques tengas tu propia conclusión, tengas tu opinión del tema. No nos estamos burlando de la gente que cree o que vive directamente del fenómeno OVNI o que tiene sus negocios relacionados con esto. Hay muchos lugares en el mundo. No vamos tan lejos. El Museo del OVNI que está en Nuevo León, hay uno que está por la zona poniente, que está, no recuerdo si ya es Camole, pero hay un museo enteramente dedicado. No estamos hablando de que sean patanes ni que sea gente que quiera estafar tu dinero, a pesar de que el libro lo plasma de esa manera. Simplemente
aprovecha la parafernalia que hay del género ovni para poder demostrar acción. Si a ti te gusta, consúmelo, pero consúmelo como cualquier cosa de manera responsable. Entiende que no todo el mundo va a opinar igual que tú, investiga todo lo que tú quieras, date un tiempo para no creerte lo primero que ves, lo primero que escuches, simplemente no te fanatices en un punto en donde toda la verdad sea innegable. Date tu tiempo para investigar, disfrútalo. Si tú puedes decir, le he dado 1000 vueltas a esto y es lo que yo creo, pero hazlo con toda la eficiencia de tener pruebas claras para poder exponer sin que alguien te diga, este video está bien truqueado. Sí, claro. Sí, como dices, o sea, que disfrútalo como un hobby, pues, porque es divertido, honestamente. Igual yo, o sea, yo lo que les dejo como conclusión es lo mismo que les había comentado en el podcast pasado, eso de que, o sea, no den nada por sentado, cuestionenlo todo. Si ven que no, es que yo vi, por ejemplo, ese que les digo lo que pasó con el dirigible ese de Goodyear, que dicen que no, es que es un ovni. It's a fucking spaceship. ¿Por qué para ti es un ovni? O sea, ¿de dónde le encontraste la forma? Pregúntate tú todo, o sea, a lo mejor no le vas a preguntar a la persona con la que estás, o a lo mejor nada más estás tú solo viendo el video, pues no vas a hablar contigo mismo, ¿verdad? Pero sí, pregúntate tú, o sea, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? ¿Por qué no está otra cosa? Normalmente la gente que cree en ovnis sí habla mucho sola, pero eso es un tema aparte. Sí, de hecho. Pero bueno, o sea, y como dice Marfeleño, o sea, todos los temas que les guste, que les agrade, investiguen más. Y yo les sugiero sobre todo que cuando vean algo así raro, un video donde se encuentran ruinas de no sé qué, pónganle el mismo título, pero luego explicación. Y van a encontrar un montón de videos en donde desmienten todo lo que vieron. Y sobre todo, pues les digo, lean este libro, realmente es muy entretenido, habla de muchísimos casos. Aquí en los últimos 3 podcasts que estuvimos haciendo con Mr. Alpha y ahora con Marfeleño, y empezamos a hablar un poco de los puntos principales, digamos, que toca el autor. Pero en sí el libro está lleno de muchos casos que están documentados, explicados y todo. Incluso viene el enlace para que tú lo busques en la página web no del libro, sino páginas de internet que pues se dedican a esto. Y toda la saga, toda la serie, quiero decir, de libros de Vaya Timo es muy buena. Y sobre todo porque no te trata de vender tampoco. Lo que yo te digo es verdad, los ovnis no existen. No. Sencillamente te trata de hacer que desarrolles el pensamiento crítico, que es lo más importante. Pero bueno, pues ya con esto nos despedimos, esperamos que lo hayan disfrutado, suscríbanse por favor, ya tenemos también Instagram, para que nos vayan a seguir por ahí también. Y por cierto, les queríamos hacer un anuncio, en octubre vamos a tener un especial de Halloween, todo octubre va a ser un especial de Halloween aquí en la Biblia. Vamos a tener unos podcasts más aquí entre Marfileño, Rea y yo. Vamos a estar hablando de la serie de libros de R.L. Stein, los de Escalofríos. Ya tenemos por ahí planeado algo, va a estar chido. Y yo creo que más al rato les subimos por ahí el tráiler para que lo vean. Bueno, se cuidan, raza. Nos vemos. It's a fucking spaceship.